Hola, ¿qué tal? Les voy a explicar cómo se resuelve un circuito mixto en donde nos piden calcular los valores, una resistencia equivalente entre los puntos A y B. Entonces, para comenzar a resolver un circuito mixto, siempre se comienza con la parte más lejana de los puntos donde se quiere la resistencia equivalente. Es decir, donde si nosotros pusiéramos un multímetro entre los puntos A y B, ¿qué valor nos arrojaría la pantallita del multímetro? Entonces nosotros vamos a empezar por en este caso R1 y R2, donde cada una de ellas tiene valores de 120 ohms. Entonces vamos a considerar esta pequeña parte del circuito aparte para explicarles. Entonces ahora nosotros tenemos un pequeño circuito R1 y R2. Ahora, ¿cómo saber si están en serie o en paralelo? Bueno, la condición para que sean en paralelo es que sus dos terminales estén conectadas una con la otra respectivamente, solo una. Es decir, una terminal de R1 con la otra terminal de R2 y la otra terminal de R1 con la otra de R2. Entonces se cumple. Por lo que vamos a ocupar las fórmulas para resolver resistencias en paralelo. Entonces, nuestra primera fórmula dice que una resistencia equivalente de estas dos es el inverso de la suma de los inversos de cada resistencia. Entonces, podemos aplicar esta fórmula o bien esta segunda fórmula, que es única y exclusivamente para resistores solamente dos resistores conectados en paralelo. Es decir, si aquí hubiera un tercer resistor conectado con ellos en paralelo, ya no se puede aplicar esta formulita. Esta formulita lo que nos dice que es el producto de R1 entre la suma de R1 y R2. Entonces vamos a ocupar nuestra segunda formulita para que vean el ejemplo. Y bueno, sustituyendo nuestros valores, R1 vale 120 ohms y R2 vale 120 ohms. Entonces va a ser el producto de ellos dos entre la suma de ellos dos. Aquí no crean que me equivoqué y que es este sea con este y este con este, sino que al ser un producto nos va a dar ohm al cuadrado y aquí la suma nos va a dar un solo ohm. Entonces ohm al cuadrado entre ohm, pues un solo ohm. Entonces realizando operaciones nos va a quedar como que nuestra RA vale 60 ohms. Ahora, un enorme tip que les va a ahorrar muchísimo tiempo cuando estén resumiendo sus circuitos es que pongan mucha atención. Cuando tengan dos resistores conectados en paralelo y estos dos tienen los mismos valores de resistencia, entonces su resistencia equivalente de ellos dos va a ser la mitad de cualquiera de ellos dos. Es decir, a mí me piden calcular resistencia equivalente de estas dos resistencias de valor 120 ohms. Entonces, para no tener que hacer todo este proceso y marcarlo en la calculadora, únicamente vemos, son el mismo valor, entonces tomamos R1, 120 ohms, entonces la mitad de 120 son 60 ohms, por lo que la resistencia equivalente de estos dos resistores con el mismo valor va a ser 60, como ya vimos haciendo las operaciones. Entonces este tip les puede ahorrar muchísimo tiempo a la hora de resolver sus circuitos. Entonces ahora tenemos ya una resistencia equivalente de estos dos, de R1 y R2, llamada RA, en donde la vamos a sustituir en lugar de todo este relajo. La vamos a poner aquí, RA. Como pueden darse cuenta, ahora tenemos tres resistores en paralelo, RA, R3 y R4. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues si quieren, pausenlo y verifiquen que se cumple la condición que ya les mencioné aquí arriba. Entonces, vamos a obtener una resistencia equivalente para no tener estas tres resistencias. Entonces, sí vamos a ocupar nuestra primera formulita porque ahora tenemos tres resistores y ya no solo dos como en el primer caso. Entonces va a ser el inverso de la suma de los inversos de RA, R3 y R4.
RA sabemos que vale 60 ohms. Y R3 y R4 nos vamos a nuestro circuito y vemos que son 30 ohms y 5 ohms. Entonces ponemos aquí 30 ohms y 5 ohms. Realizando operaciones nos queda que nuestra resistencia equivalente es de 4 ohms. Ahora, como hicimos en el primer caso, en lugar de escribir estos tres resistores, vamos a escribir un solo resistor llamado RB con resistencia de 4 ohms. Entonces, ahora ya sabemos cómo es el criterio para saber si un circuito está en paralelo. Ahora, ¿cómo saber cuando está en serie? Una forma de saberlo es que en el dibujo solamente una de sus terminales se toquen. Es decir, en este caso R5, esta terminal se toca solamente con una terminal de RB. Que en este caso, desde este punto, las otras pues tocan otros componentes. Y pues bueno, así podemos saber que que R5 y RB están en serie. Entonces RB y R5 están en serie. Por lo tanto, una resistencia equivalente, para no tener estas dos y nada más tener una sola resistencia RC, se calcula sumando el valor de RB y R5 nada más. Entonces en este caso R5 vale, regresamos a nuestro circuito, 5 ohms. Y RB pues sabemos que vale 4. Entonces 4 más 5, pues 9 ohms. Modificamos nuevamente nuestro circuito, donde ahora RC está en paralelo con R6. Si pausan el video y hacen el criterio que les enseñé hace un momento, pues pueden ver que RC, una terminal toca solamente con la otra de R6 y su otra terminal pues con la otra de R6. Por lo tanto están en paralelo. Y como son dos resistores, podemos aplicar nuestra segunda formulita vista al principio. Entonces va a ser el producto de R6 por y RC entre R6 más RC. R6, regresamos a nuestro circuito original y vemos que son 18 ohms por RC, que vale 9 ohms. Entonces hacemos el producto y dividimos entre la suma de ellos dos y nos va a quedar 6 ohms. Ahora, ya por último, ya no tenemos esto, ahora tenemos una RD. Entonces ahora, como pueden darse cuenta, R7 y RD están en serie, porque solamente una de sus terminales se están tocando entre ellas. Por lo tanto, es suma en serie, o sea, la suma de cada uno de ellos. R7 más RD va a ser nuestra resistencia total, o bueno, o si la quieren llamar resistencia equivalente. R7 vale 4 ohms más nuestra RD, que sabemos que vale 6 ohms. Entonces 4 más 6, 10 ohms. Por lo tanto, en nuestro circuito, perdón por el dibujo, solamente vamos a tener un resistor con una resistencia de 10 ohms. En lugar de tener todo este relajo, pues tenemos un resistor con resistencia de 10 ohms. Y eso es lo que, si nosotros medimos con un multímetro, ponemos las dos terminales en A y B, pues nos va a marcar 10 ohms. Y pues si quieren en un circuito integrado, en lugar de poner tantos resistores con diferentes valores, bueno, pues nada más se pone un solo resistor con valor de 10 ohms. Espero que les haya servido, y si lo quieren aplicar este tip que les enseñé al principio, les va a ahorrar muchísimo tiempo. Por favor, si tienen más dudas o no me expliqué, por favor coméntenlo y regálenme un me gusta y por favor suscríbanse. Mientras más suscriptores y me gustas, créanme que mejor calidad de videos vamos a tener. Díganme si quieren que haga más sobre circuitos, sobre matemáticas, física, programación. Eso es un canal de ingeniería y pues aplicamos para muchos temas más. Suscríbanse y espero que les haya gustado y les haya servido este pequeño tutorial de cómo hacer la reducción serie paralelo para encontrar una resistencia equivalente de un circuito mixto. Hasta la próxima.